Tomar una carta y hacer que ésta se divida en partes iguales. Hacer que un anillo se teletransporte hacia tu dedo. O hacer que tu dedo meñique se rompa por completo. Y enseñando a los pocos segundos que este está completamente intacto. 3 trucos de magia completamente revelados en tan solo un video. Así que ¿qué esperas? Ve rápidamente por una baraja, un anillo y un par de manos. Así que F por el mocho, ya que al acabar de ver este video te aseguro sorprenderás a la persona que tú quieras. Ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos a la primera revelación del día de hoy y para esto no solamente vamos a utilizar un 4 de corazones, sino 2 cartas extra. ¿Por qué una azul y una roja? Porque no crean que tengo tantas barajas, esas barajas de ahí son puras cajas, así que no se crean todo esto, es una ilusión. En este caso tendría las 2 cartas de una sola baraja y del otro lado el segundo 2 de corazones de una baraja que me sobraba por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, vamos a cuadrar los 2 de corazones de esta manera y vamos a poner hasta abajo el 4 de corazones. No se preocupen si es de otro color, ya que el truco de magia consiste únicamente en enseñar las caras de las cartas. En ningún momento estamos enseñando el dorso, así que nosotros con completa seguridad nos plantamos y enseñamos las caras, ¿ok? Pero mucho cuidado al inicio, ya que tendríamos que tener muy bien cuadradas las cartas para dar la ilusión de que únicamente estamos hablando de una carta, es decir, el 4 de corazones. Ya una vez que tenemos las cartas cuadradas, lo que tenemos que hacer es posicionar las cartas de forma horizontal. Recuerden, todo perfectamente cuadrado y el movimiento consiste en tronar los dedos. Si no sabes hacer esto o se te facilita más con la otra mano, tú practica una y otra vez con la mano que más se te facilite y ya una vez que te sientas seguro vas a colocar tu dedo índice y dedo medio de esta forma. Como pueden ver, cartas horizontal y estamos cubriendo la esquina inferior que está apuntando hacia mi mano de apoyo, ¿ok? Hecho esto, lo que tendríamos que hacer sería el movimiento de tronar los dedos y sumar el movimiento de la otra mano hacia adelante. ¿Para qué? Para que sea más complicado para el público observar que lo que está pasando es que la carta se está yendo hacia atrás. Así que repetimos, cuadramos las 3 cartas y llevamos hacia adelante, llevando una de las cartas hacia enfrente y la otra hacia atrás, ¿ok? Si a esto le vamos agregando velocidad, se va a ver de la siguiente forma. Cartas bien cuadradas, colocamos y en 1, 2, 3 las cartas se dividen. Así de sencillo. Y si para ti es muy complicado el utilizar las 2 manos, entonces simple y sencillamente coloca como estábamos al principio y hazlo de esta manera. Créeme que se ve muy bonito y ya estando aquí puedes retirar tranquilamente y sin ningún problema las 2 cartas para enseñar hacia tu público y aquí retira la carta, tirarla y enseñar ambas cartas. Esta sería la revelación del primer truco de magia y ahora pasamos con el truco número 2. Truco de magia número 2 y para esto vamos a utilizar un simple anillo, ni más ni menos. Esto es más que suficiente para lograr esta gran ilusión y lo que tenemos que hacer es empezar colocando el anillo en nuestro dedo índice, ¿ok? No importa si el anillo te queda en el lugar donde tiene que quedar, a mí realmente de ahí no pasa, entonces no pasa nada. Magia es magia y lo vamos a lograr. Ya que colocamos el anillo en esta posición, lo que tenemos que hacer es crear la ilusión de que el anillo aparece y desaparece y para esto utilizamos una técnica y un movimiento muy sencillo, el cual únicamente consiste en cambiar nuestro dedo índice por el dedo medio, ¿ok? Ahora que lo digo, se ve todavía más tonto, pero créanme que esto es más que suficiente para una persona que no espera ese movimiento. ¿Cómo vamos a empezar? Sencillo, apuntando hacia el cielo, ¿ok? Apuntamos hacia arriba y lo que tenemos que hacer es poco a poco ir girando para colocar nuestro brazo completamente horizontal y cambiar en esta misma secuencia de dedo. Así, ¿ok? Vamos a hacer este movimiento y vamos a agregar nuestra otra mano. ¿Para qué? Para hacer la simulación de que estamos tomando el anillo y lo estamos guardando en nuestra otra mano, cuando en realidad se encuentra aquí. Esto, si lo hacemos de una forma muy natural, se verá de la siguiente forma. Enseñamos anillo y lo tomamos. Como pueden ver, es muy rápido. Con un par de veces que lo practiques, vas a conseguir el resultado más realista. Y si se dan cuenta, ya estamos a la mitad del truco de magia. Ya tenemos la mano preparada por un lado y del otro lado el anillo dentro de nuestra mano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Agregar un movimiento muy importante que sería este de aquí.
¿ok? No importa que se vea muy rápido, es lo suficiente para cambiar de dedo sin que el público lo llegue a notar de forma muy clara. Así que colocamos nuestro dedo, enseñamos que retiramos el anillo y en 1, 2, 3 el anillo regresa a nuestro dedo. Y sin más que agregar, pasamos al tercer y último truco de magia del día de hoy. Tercer truco de magia completamente revelado, y este es un clásico en la magia callejera. Yo creo que la mayoría lo recordamos por el gran mago Dynamo, el cual con sus simples manos eran más que suficientes para sorprender al mundo entero. Y para esto se utiliza algo más, algún extra o algún gimmick especial. La respuesta es no, únicamente tus manos, así que vamos un poco abajo para que se entienda de una forma más clara. Ya nos encontramos en el ángulo correcto para aprender esta ilusión donde el dedo empieza a torcerse, a romperse por completo y enseñando al final que no tiene absolutamente nada. Este truco es de lo más sencillo, así que presten atención. En realidad lo que pasa con mi dedo meñique es lo siguiente. Yo lo que hago es doblar el dedo como lo doblamos habitualmente, como se doblan cada uno de nuestros dedos hacia adentro de nuestra palma, pero lo que estoy haciendo yo es ocultar el ángulo y girar un poco el dedo hacia adentro. Cuando hacemos esto, que de verdad lo hago sin ninguna presión, el fin de este truco es que se vea algo extraño, algo raro, algo hasta cierto punto asqueroso, cuando en realidad ni siquiera nos está doliendo. Así que si te duele, estás haciendo las cosas mal, ¿ok? Retomando, sería únicamente hacer nuestro dedo hacia adentro y girarlo un poco con nuestro dedo pulgar. Pero ¿por qué se llega a ver tan realista? Simple y sencillamente porque mi dedo pulgar está ocultando la uña de mi dedo meñique. Verán, en realidad lo que pasa es que estoy girando y estoy haciendo este movimiento. Así no se ve nada sobrenatural, nada raro. Sin embargo, si tomo mi dedo desde la yema y empiezo a girar, el público va a creer que realmente el dedo está completamente torcido de forma anormal. Pero en realidad lo que pasa es que al momento de girar, poco a poco voy tapando parte de la uña, y esto es donde se crea la ilusión de que la yema sigue estando encima cuando en realidad es la uña. Créanme que se ve muy real, sobre todo cuando empiezas desde cero. Tengo las dos manos, me acerco lentamente y empiezo a girar el dedo y parece que la yema siempre está apuntando hacia arriba, cuando en realidad claramente lo que se está enseñando es parte, sí, de la yema, pero ya es nada más la orilla, no se está enseñando nada más. Toda la uña está casi por encima, y para regresar lo puede hacer lento o rápido. Yo prefiero hacerlo rápido para que el público piense que hasta va a tronar cuando en realidad está completamente intacto. Así de sencillo es realizar esta ilusión de tronar el dedo. Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia y que los pongas a prueba, ya sea con tus amigos, con tu familia, con tu novia, con quien sea, pero mínimo sorprende a una persona. Y si crees que realmente estos trucos de magia te han salido a la perfección, pues entonces te invito a que te grabes realizándolo con algunas personas y me mandes esos videos a mis redes sociales que te estoy dejando aquí abajito en la descripción. Ya veré yo personalmente si realmente has conseguido grandes reacciones, y si es así, no dudes ni un poco que en el próximo video tal vez te robes 1 o 2 minutos para mostrar tu magia al mundo entero. Recuerda que si te gustó este video te invito a que me regales un like, a que te suscribas y a que actives esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. De igual forma te invito a que te suscribas a mi segundo canal, el cual es meramente artístico y se llama Adolfo Serna. Si no sabes de qué hablo, aquí arribita te lo dejo. Ya estamos a punto de llegar a los 500,000 suscriptores. ¿Saben qué es eso? ¡Medio millón! Y sé que con tu apoyo vamos a llegar fácilmente al primer millón de seguidores. Increíble, gracias de verdad. Así que bien, y ahora sí me callo, pónganse a practicar estos trucos de magia para sorprender al mundo entero. Y ya saben que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.